Bien, vamos a ver estructuras selectivas o también se le conoce como estructuras condicionales, estructuras selectivas o estructuras condicionales. Dentro de estas estructuras selectivas tenemos varias formas de trabajar las estructuras selectivas. Y bueno, por ahí les había puesto algún, al inicio, no recuerdo si les puse este ejemplo, pero bueno, en todas sus materias ustedes tienen las siguientes opciones. Primero, tienen la opción uno, donde van a tener posibilidad de aprobar. ¿Cómo van a aprobar? Pues entrando a clases, preguntando sus dudas, haciendo preguntas, acudiendo a asesorías, preguntando, buscando tutoriales, practicando, haciendo las actividades, etcétera, etcétera. Sí, muchos van a tener o van a elegir esa opción. Otros, sí, y que ya algunos decidieron esa opción, pues es de que no me gusta, no es la carrera que yo quería, el profesor me cae mal, no le entiendo, etcétera, 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 y van a poner muchas excusas para ya no entrar y abandonar la materia. Y otros, posiblemente, que son los menos, ¿sí? Aprenden muy rápido, entienden muy rápido, captan muy rápido, procesan la información más rápido. Todos podemos aprender, pero hay algunas personas que captan y aprenden más rápido. Sí, entonces, en la vida siempre estamos tomando decisiones. Ustedes deciden si entran o no entran a la videoconferencia, si hacen o no hacen las actividades, sí, pero también recordemos que todas las decisiones que tomamos van a tener una consecuencia. Si deciden qué ropa bañarse, ponerse, perdón, deciden si ahorita que van a la escuela se bañan o no se bañan. Sí, todo en la vida es toma de decisiones. Siempre y todos los días de nuestra vida estamos tomando decisiones. Si se van antes a la escuela, si se levantan tarde, si se levantan temprano, etcétera, etcétera. Sí, entonces en nuestra vida siempre estamos tomando decisiones. Y esa toma de decisiones, pues como les comentaba, va a tener consecuencias, ya sean buenas o malas. Dentro de la programación también se toman decisiones. Y ayer estábamos viendo unos ejercicios donde teníamos que construir expresiones lógicas. Las decisiones y la toma de decisiones van a ser a través de expresiones lógicas. Insisto, ojalá hubieran tenido, bueno, no sé si tuvieron, y si no, ojalá hubieran tenido un buen maestro de filosofía 2 de lógica, para que esto fuera más fácil, porque al final esa parte de lógica se utiliza mucho en la parte computacional. Bien, ¿qué son las estructuras selectivas o condicionales, como les había comentado? Son estructuras que nos van a permitir, con base en una condición o en una expresión lógica, el camino que va a seguir el flujo del programa. Recuerden que vimos la semana pasada, no recuerdo si esta semana o la semana pasada, donde tenemos, creo que esta semana, las diferentes estructuras que se manejan, o sí, las diferentes estructuras que se manejan en la programación estructurada con lenguaje C. Que tenemos la estructura selectiva, la estructura secuencial y la estructura repetitiva. La estructura secuencial es lo que hemos trabajado hasta este momento. Hasta el día de ayer estuvimos trabajando estructuras secuenciales, donde tenemos una instrucción seguida de otra, así, así, y se va ejecutando cada instrucción hasta que termina nuestro programa, nuestro diagrama de flujo o nuestro pseudocódigo. Y ahora vamos a ver estructuras selectivas, donde ya no va a ser de forma lineal la ejecución de nuestros programas, sino que dependiendo de una condición o una expresión lógica, dependiendo del resultado que eso me dé, va a tomar un camino para poder resolver nuestro problema. Bien, por ejemplo, pensemos en que deseamos ir de vacaciones a Acapulco o a cualquier otro lugar que ustedes quieran. Y el boleto cuesta más o menos 750. Pero al llegar al terminar existe un cartel donde dice que si tienes credencial de estudiante, tendrás el 50% de descuento. Es decir, no vas a pagar los 750, solo vas a pagar 375. Pero si se te olvidó o no la tienes, no la has tramitado, tendrás que pagar tu boleto a precio público, es decir, los 750 pesos. ¿Ok? Ahí, ¿cuál sería la condición para pagar la mitad o no pagar la mitad? Les pregunto, ¿alguien me puede contestar, por favor? ¿Alguien? Manifiéstense. Perdón. Tener la credencial del IPN. Exactamente. Esa va a ser mi condición. Sí, esa va a ser mi condición para que me hagan descuento o no me hagan descuento. Ahora, para entrar a... imagino que la mayoría de ustedes es menor de edad. Para entrar a un antro, ¿qué les pedirían? El INE. La INE. El INE, exactamente. Entonces, esa va a ser la condición para que puedan o no entrar al antro. ¿Qué necesitamos en teoría?
para entrar al metro, La tarjeta del metro. la tarjeta. Entonces, la condición para que podamos usar el metro es que tengamos nuestra credencial para pagar nuestros 5 pesitos. Ok, entonces las condiciones van a marcar el camino que va a seguir la solución de nuestro problema. Si en este ejemplo vamos a pagar, llegamos a la taquilla de los autobuses y, y vemos si traemos la credencial, entonces hacemos nuestra operación y solamente vamos a pagar el 50%, es decir, la mitad del costo del boleto. Pero si no, entonces tendremos que pagar el boleto completo. ¿Ok? Y ahí ya tenemos dos posibles soluciones. ¿De qué va a depender que pague la mitad o que lo pague completo? De que si tengo o no credencial. En el caso de los antros, yo puedo llegar y voy a tener dos opciones: que me dejen entrar o que no me dejen entrar. ¿De qué va a depender? ¿De qué condición va a depender que entre o no entre el antro? De que si traigo mi INE o todavía no tengo INE. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos más de una posibilidad, igual que en este ejemplo. Bien, entonces ahí dice, la condición para que se haga el descuento es tener la credencial. Y esa condición implica qué opción a seguir, es decir, la del descuento o la del pago normal. La condición va a regir el flujo que va a tener nuestro programa, es decir, por qué camino se va a ir. Nos permite seleccionar una acción a seguir con base en una condición que se cumple o no. Es decir, que sea verdadero si se cumple o que sea falso si no se cumple. Las estructuras también son conocidas, como les comentaba, como condicionales, porque están basadas precisamente en condiciones o expresiones lógicas. Las condiciones o las expresiones lógicas generalmente van a trabajar o pueden trabajar con dos tipos de operadores, con operadores relacionales y con operadores lógicos. Recuerden que la recomendación es de que tengan una tarjetita y tengan ahí sus operadores para cuando sea necesario. Si todavía no se aprende cuál es el mayor, cuál es el menor, cuál es el diferente o cuál es el igual, pues lo tengan ahí presente. Pero nuevamente cada quien decide si lo hace o no lo hace. Entonces tenemos que las condiciones o expresiones lógicas van a utilizar operadores relacionales y también pueden utilizar operadores lógicos. Los operadores relacionales que ya hemos trabajado: menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual a y diferente de, o no igual. Y los operadores lógicos: el AND, el OR y la negación. Aquí nada más recordemos que en lenguaje C, el AND puede ser un solo AND, pero son dos. El OR son dos diagonales este, verticales, y la negación es el signo de admiración que cierra. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. No. Bien, No, profe. gracias. Entonces, tenemos aquí una expresión lógica. Dice, un ejemplo de esto sería A mayor que B y B menor que C. Es una expresión lógica que tiene tanto operadores relacionales, mayor y menor, como operadores lógicos, el AND. Otra expresión lógica que tenemos ahí, Z mayor que 3, y solamente tiene un operador relacional. Entonces, las expresiones lógicas que vamos a utilizar en las condiciones de las estructuras selectivas van a regresar de forma interna uno de dos posibles valores. Si recuerden que cuando utilizamos este tipo de operadores, se llaman se llaman expresiones lógicas, porque únicamente podemos tener como resultado, al evaluarlas, tenemos dos posibles resultados, que puede ser falso o verdadero. Dependiendo del valor que nos va a devolver esta condición, se van a ejecutar unas u otras instrucciones. Nuestras expresiones lógicas pueden ser simples o compuestas. Las expresiones lógicas simples, perdón, son aquellas que solo emplean un operador de relación para construir una expresión. Sí, y podemos observar a continuación algunas. Espérenme, creo que esta presentación no hay. Déjenme checar alguna más. Según yo la había cambiado. ¿Dónde está? Aquí está. Documentos.
No, sí. Con razón dije, no se actualizó. Bien, tenemos entonces expresiones lógica o condición pueden ser simples o compuestas. Las expresiones lógicas simples. Estas expresiones que se llaman expresiones lógicas simples son aquellas que solo van a emplear un operador relacional como mayor que, mayor igual, menor igual, igual o diferente a para construir una expresión lógica. Y tenemos aquí algunos ejemplos de expresiones lógicas simples. Por ejemplo, edad menor a 18, sueldo mayor a 4.530.50, num diferente de 10 y res igual igual o igual a cero. La evaluación de una expresión lógica depende de los valores que pueden tomar las variables. Si, por ejemplo, si edad tiene 16, ¿cuál va a ser el resultado de esa expresión? Les pregunto. Cero, falso. Falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque 16, no, sí, sería verdadero. Más bien 16 es menor que 18, es verdadero. Otra vez, si edad tomara el valor de 16, entonces 16 menor que 18, 16 es menor que 18, Sí, ¿sí o no? Sí, Sí. sí, Entonces el resultado de esa expresión va a ser verdadero. Pero el resultado va a depender del valor que tome edad. En este caso, si edad toma 16, es verdadero. Pero si edad toma 30, por ejemplo, un valor de 30, 30 es menor que 18, ¿sí o no, no? no, entonces es es No. falso. falso. Sí. Entonces me Falso. va a regresar un valor de falso. ¿Sí? Por eso Oh, dice ahí que el resultado de esa expresión va a depender del valor que tome nuestra variable. En el caso de num, si yo le asigno un valor igual a a 5, 5 es num, si a num le asigno un valor de 5, 5 es diferente de 10, ¿verdadero o falso? ¿Sí o no? verdadero. 5 es diferente de 10, me regresa verdadero. Si cualquier número que yo ponga que no sea 10, me va a regresar verdadero. Pero ¿qué pasa si pongo 10? ¿10 es diferente de 10? No, No, falso. sería falso. No, y me regresa falso. Entonces, si yo le asigno cualquier número que no sea el 10, a num me regresa verdadero. Pero si le asigno el 10, entonces ahí ya no cumple esa condición y me regresa falso. ¿Ok? Entonces, los valores de falso o verdadero van a depender del valor que se le asigne a nuestras variables. Bien, las expresiones lógicas compuestas. Las expresiones lógicas compuestas van a utilizar tanto operadores relacionales como operadores lógicos. Es decir, aparte del mayor, menor igual, igual, diferente, también puede utilizar el and, el or y la negación en una misma expresión, como por ejemplo la que tenemos aquí. Dice edad mayor o igual que 8 y edad menor o igual que 15. Si supongamos que le asignamos el valor de 14, entonces tendríamos edad, que vale 14, es mayor o igual a 8, me va a dar un valor verdadero. Y la otra parte, 14 es menor o igual que 15, también me va a dar un valor de verdadero. Y entonces, como estamos trabajando con un AND, recordemos que el AND solo va a ser verdadero cuando todas las expresiones sean verdaderas. Entonces, si tengo verdadero y verdadero, ¿cuál va a ser el resultado? Les pregunto. Verdadero. Verdadero. Ok, entonces, el resultado de toda esa expresión me va a regresar al final un valor de verdadero o de 1. ¿Ok? Bien, entonces, para este tipo de expresiones debemos tener en cuenta las tablas de verdad del AND y el OR. Recordemos que la tabla de verdad del AND nos dice que va a ser verdadero únicamente cuando todo el resultado de las expresiones, de todas las expresiones, sea verdadero. Es decir, si por ejemplo, ay, ya me fui, ay. Si por ejemplo, en lugar de que este fuera verdadero, fuera 0 y acá fuera 1, entonces el resultado de esto va a ser falso. Únicamente va a ser verdadero cuando esta expresión sea verdadera y esta expresión sea verdadera. En todos los demás casos va a ser falso. El OR es al revés. El OR únicamente va a ser falso cuando los resultados sean falsos. En cualquier otro caso, con que haya un resultado verdadero, entonces mi resultado final va a ser verdadero. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, maestro. No, profe. No, profesor. Ok.
Vamos a continuar entonces. Este ejercicio lo vamos a dejar pendiente. Traten de hacerlo, por favor. Les puse ya los videos de los ejemplos que hemos visto y cómo resolvíamos estos dos que hicimos el día de ayer. Entonces vamos a dejar pendientes los demás. Sí, estos vamos a dejarlos pendientes. Les voy a activar a crear una actividad para que suban el resultado de estos cinco y la próxima semana los verificamos. Bien, entonces, dentro de las estructuras selectivas tenemos varios tipos. Tenemos estructuras selectivas simples, estructura selectiva doble, estructura selectiva anidada o compuesta, y dentro de esa estructura selectiva anidada tenemos dos formas de trabajarlo: por salida verdadera y por salida falsa. Solamente vamos a ver en este curso, por falta de tiempo y porque se les complica bastante, solamente vamos a ver la salida falsa. Les voy a dejar unos ejercicios de salida verdadera para que ustedes vean que también se puede hacer de otra forma, pero vamos a trabajar nada más por salida falsa, porque se les complica demasiado por salida verdadera. Entonces la experiencia ya me ha dicho que pues nada más vea salida falsa y ya nada más les dejo algunos ejemplos de salida verdadera para que chequen, ustedes los hagan, chequen cómo funciona también la salida falsa, verdadera, perdón, pero lo más fácil es la salida falsa. Y finalmente, estructura selectiva múltiple. Sí que ese es un tipo de estructura selectiva muy especial y se utiliza, cada una de estas estructuras se utiliza para resolver un problema en específico. Bien, vamos a ver la primera, que es la estructura selectiva simple. Sí, no vamos a ver muchos ejemplos de esto porque en muy raras ocasiones se va a utilizar la estructura selectiva simple. Por lo general se utiliza selectiva doble, anidada o múltiple. Sí, pero también en algún momento van a utilizar esta estructura selectiva simple, sobre todo en el siguiente semestre cuando se ve aplicaciones gráficas y se trabaja con un componente gráfico que se llama checkbox. Ahí se utiliza mucho el selectivo simple. Bien, entonces vamos con la selectiva o condicional simple. La estructura selectiva condicional simple solo va a tener una condición y si esa condición se cumple va a realizar algo. Sí, solamente va a tener una condición y si esa condición se cumple va a realizar algo. ¿Alguien que me puede ayudar, por favor, a leer esta diapositiva? Yo, profesor. Por favor. Estructura selectiva simple. Este tipo de estructura es la más sencilla, ya que dentro de un programa solo evalúa la condición expresión lógica. Si el resultado de la evaluación es verdadero, realiza una instrucción o una serie de instrucciones. En caso de que el valor devuelto sea falso, no se ejecuta ninguna instrucción, y se continúa con el flujo del programa. Este tipo de estructura se utiliza cuando obligatoriamente se debe cumplir esa condición para que se ejecute determinada instrucción. Ok. Bien, en este diagrama de flujo tenemos aquí más o menos lo que es el diagrama de flujo. Tenemos una condición. Si esa condición se cumple, entonces realiza una serie de operaciones. Y si no se cumple, aquí no se alcanza a ver, pero entonces tenemos aquí la conexión. Si en caso de que no se cumpla, entonces continúa con la ejecución del programa. Este es sí y acá tenemos no. Entonces, si esta condición es verdadera, es decir, si se cumple, entonces va a ser una serie de instrucciones, una instrucción o una serie de instrucciones. Si no se cumple, entonces continúa con el flujo del programa. En lenguaje C, esto va a estar representado por la palabra reservada if, ¿sí? Que equivaldría a la frase: si se cumple la condición, entonces realiza lo siguiente. Tenemos aquí un ejemplo. Dice: construye un diagrama de flujo tal que, dado como dato la cantidad de artículos a comprar, escriba ir a caja rápida en caso de que este número sea menor a 8 artículos. Y tenemos nuestro análisis. Los datos de entrada que necesitamos únicamente es la cantidad de artículos a comprar. Vamos a definir nuestra variable count, que va a representar la cantidad de artículos que vamos a comprar. Tenemos el resultado esperado, o la salida. Vamos a tener el enunciado ir a caja rápida solo en caso de que el número de artículos a comprar sea menor a 8. No vamos a tener definición de variables de proceso porque no vamos a hacer ningún proceso, solo se va a hacer un mensaje. Y entonces aquí tenemos un algoritmo receta de cocina. Dice inicio, leer la cantidad de artículos a comprar, que lo vamos a guardar en la variable cantidad cant A, y vamos a evaluar, es decir, vamos a verificar la cantidad o el número que tiene guardado cant A. Si el número que se guardó en cant A es menor que 8, entonces va a imprimir ir a la caja rápida. Y si no, pues simplemente nuestro
algoritmo receta de cocina va a terminar. Tenemos aquí el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Tenemos el diagrama de flujo, donde se lee la cantidad. Esta es una prueba de escritorio, a mano, sin utilizar el PCIN o algún otro programa. Sí, esto es una prueba de escritorio. En las pruebas de escritorio se ponen los datos o las variables que vamos a utilizar y vamos a ir viendo el resultado que vamos a tener. Esto de número de corrida son las veces que vamos a probar nuestra solución. Entonces aquí el pseudocódigo dice leer la cantidad. Aquí está igual. A lo mejor para los que son más visuales, tenemos aquí el diagrama de flujo. Entonces aquí podemos preguntar, ingresa la cantidad de artículos y la primera vez que vamos a probar nuestra solución, si a cantidad le asignamos 5, va a entrar, si aquí cantidad va a tener 5, y luego va a decir 5 es menor que 8, ¿verdadero o falso? Les pregunto. Verdadero. Verdadero. Y entonces, como si es verdadero, va a venir por este lado y va a imprimir, ir a caja rápida. Y va a terminar. La segunda vez que ejecuto mi solución, le asigno a cantidad 7. ¿7 es menor que 8? ¿Sí o no? Verdadero. Verdadero, y entonces va a seguir este camino y va a imprimir, ir a caja rápida. Una tercera vez que lo pruebo, le asigno el valor de 14. Falso. Es mayor que 8. Falso. Exactamente, 14 es menor que 8, falso, y se viene por este camino, pero en este camino ya no hay nada que hacer. Y entonces va a terminar. La siguiente vez que lo pruebo, le asigno 8. ¿8 es menor que 8? No. No. Falso, Falso. Es y igual. se viene por este camino donde no hay nada que hacer y termina. La siguiente vez que lo voy a comprobar, le asigno 1. ¿1 es menor que 8? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. entonces va a entrar aquí a este lado y va a decir ir a la caja rápida. Se van a preguntar por qué no desplegar algo aquí. Porque hay una estructura selectiva que se llama doble, donde va a ser también cuando no sea verdad, cuando sea falso, cuando no sea verdadero, va a hacer algo. Pero en esta que es la simple, solamente cuando es verdadero, hace algo. Cuando es falso, no hace nada y continúa con la ejecución de nuestro programa, que en este caso, en este ejemplo, que está muy sencillito, pues va a terminar bien. ¿Ok? Y como dice acá, la parte sombreada expresa los valores que se van a imprimir. La casilla en blanco significa que no imprime ningún valor, ya que no se cumplió la condición. ¿Alguna duda o pregunta? No. No, profe. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Dice verificar si el crédito de un cliente es suficiente para realizar una compra y calcular su nuevo crédito. Y tenemos aquí una condición. Dice, si el precio es menor al crédito disponible, entonces cargo aprobado. En caso contrario, crédito disponible es igual a crédito disponible menos precio. Suponiendo que tienen una tarjeta de crédito y su crédito actual es de, no sé, 3,000 pesos. Bueno, los que tienen Benito Juárez tienen tarjeta. Tienen 3,000 pesos de crédito disponible. Este es su crédito disponible, 3,000. Y van ustedes a la plaza y si quieren comprar unos tenis de 5,000 pesos. Entonces, 5,000 es menor a 3,000. No. No. No, entonces, pues su tarjeta nada más va a botar, no les va a decir nada, simple y sencillamente no les va a pasar la tarjeta. Ahora, si dicen, pues no me alcanza para los tenis, a ver si me alcanza para un pantalón. Y el pantalón vale 800 pesos. Entonces, 800 es menor que 3,000. Sí. Sí. Sí, va a entrar aquí y va a decir que está aprobado. Y su crédito disponible, que era de 3,000, va a decir ahora crédito disponible, que es 3,000, menos los 800. Ahora mi crédito disponible, ¿de cuánto va a ser? 2200. Exactamente. Después de que haga esta operación, esta variable ya no va a tener 3,000, va a tener 2,200. ¿Ok? ¿Dudas con este ejemplo? No, profe.
Ok, déjenme ver, creo ya teníamos poquito tiempo para que, porque me cae mal que estoy hablando y de repente estás. Tenemos, no, ya, cierro esta sesión porque ya falta menos, un minuto más o menos. Entonces cierro la sesión y regresamos para continuar, este, y pasar lista y ya. Déjenme arreglar esto porque, ¿dónde está? Aquí me faltó. Bien, entonces aquí nada más, vamos a ver la próxima semana un ejemplo en en el DFD para ver cómo se trabajan las estructuras selectivas. Pero bueno, la sintaxis para el diagrama de flujo, pseudocódigo y código lenguaje C es la siguiente. Tenemos aquí nuestra condición que va a ir en el símbolo de decisión, que es un rombo. Y aquí siempre va a haber una pregunta que va a estar implícita. Por ejemplo, edad es mayor que 18, sueldo es menor que 10,000. Sí, únicamente vamos a poner nuestra condición, ya sea simple o compuesta, con los operadores relacionales o los operadores lógicos. Y si es verdadero, va a realizar una serie de acciones, y si es falso, pues no va a realizar nada y va a continuar con el flujo del programa. En pseudocódigo vamos a tener sí, condición, que va a ser la misma de aquí. Entonces va a realizar una serie de instrucciones y siempre termina con fin sí. En lenguaje C vamos a tener, como ya vimos en algunas diapositivas anteriores, vamos a tener la instrucción if y la condición siempre va a ir entre paréntesis. Siempre, siempre. Y ojo, es de las instrucciones que no llevan punto y coma. Estas instrucciones sí llevan punto y coma. Pero el if es de las instrucciones que no lleva punto y coma. ¿Por qué no llevan punto y coma? Ténganlo en cuenta. ¿Mande? ¿Por qué no llevan punto y coma? Porque lo que está, si le pones punto y coma, o si le ponemos punto y coma, la condición únicamente lo que va a hacer es evaluar esto. Sí, solo va a evaluar esto y te va a decir si es falso o verdadero. Y lo que sigue lo va a hacer. Sea falso o verdadero esto, lo que sigue lo va a hacer. Lo mismo aquí. Si nosotros tenemos una sola instrucción dentro del if, podemos omitir las llaves. Si se conflictúan con el uso de llaves o si les entra ruido o se confunden por qué sí o por qué no, mi consejo es que entonces siempre las pongan. Sí, que abran llave y que cierren llave. Recuerden, siempre que pongamos llave hay que abrir y cerrar. Ok, si yo pusiera aquí un punto y coma, con las llaves y que tengo más de una instrucción, nuevamente, únicamente me va a dar como resultado aquí falso o verdadero. Y de todos modos, sea cual sea el resultado, falso o verdadero, esto se va a realizar. Sí, entonces por eso no hay que ponerle punto y coma. Le quitamos el punto y coma y entonces ahora sí, si esto es verdadero, va a entrar a realizar lo que está dentro de las llaves. Si esto es verdadero, va a ejecutar la instrucción que esté aquí. ¿Sí quedó claro por qué no hay que poner las llaves? El punto y coma, perdón. Sí, Sí, profe. Ok. Bien, Muy entonces esta interesante. instrucción, ¿mande? No, nada, nada. Esta instrucción únicamente va a realizar algo cuando es verdadero. Nuevamente, y van a preguntar, ¿y por qué no hace algo cuando es falso? Si hay una estructura que se llama selectiva doble, que esa la vamos a ver después de esta. Pero esta es la más sencilla. Les comentaba que, y por eso no vamos a hacer también tantos ejercicios ni verlo tanto, porque es de las más sencillas y en muy pocas ocasiones se utiliza. Les comentaba, salvo casos muy específicos y especiales. Y únicamente va a ser algo cuando el resultado de esa condición es verdadero. Bien, entonces aquí tenemos la sintaxis para lo que es lenguaje C. Tenemos la estructura condicional if. Como les comentaba, siempre va a ir entre paréntesis. Y también, como les comentaba, el uso de llaves. Por ejemplo, en este caso, que es una sola instrucción, las llaves se pueden omitir. Insisto, si se conflictúan, les causa ruido o no entienden,
Entonces hay que poner siempre llave que abre y llave que cierra. Y todo lo que esté entre las llaves, recuerden que las llaves nos indican un bloque de instrucciones o un bloque de código. Lo que significa que si esto es verdadero, todo lo que esté dentro de las llaves se va a ejecutar. Si esto es falso, entonces no entra a estas llaves y continúa con lo que está después. La condición, recuerden que puede ser simple o compuesta. Generalmente vamos a trabajar condiciones simples, ¿sí? Igual, raras ocasiones vamos a trabajar condiciones compuestas. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profesor. Bien, ya no nos da tiempo de ver este ejemplo. Les voy a dejar unos videos de esta estructura selectiva simple. Chéquenlos y háganlos, por favor. Implementenle el ciclo do. Y también les voy a dejar, para que los vayan viendo, algunos ejemplos de la estructura selectiva doble. Igual para que los chequen, los vayan viendo y ya tengan ustedes conocimiento de estas dos estructuras que son las más sencillas, la estructura selectiva simple y la estructura selectiva doble. Ok, entonces, ¿alguna duda o pregunta que tengan?